En vivo, estamos en vivo, una nueva videoconferencia. Hoy recordamos un día muy importante para todos los fotoperiodistas, para los reporteros gráficos. Hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato de José Luis Cabezas. Por eso queríamos conversar con un amigo de él para que nos cuente un poco acerca de José Luis, de su trabajo, de cómo es ser reportero gráfico, cómo fue ser en ese momento y cómo es hoy ser reportero gráfico. Guillermo Cantón, bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buen día, Eli, y muchas gracias por recordar y por llamarme para mantener la memoria de José Luis. Guillermo, para quien no lo conoció, para quien no sabe quién fue José Luis Cabezas, me gustaría que vos, como amigo de él, nos cuentes cómo era José Luis. Yo trabajaba en una editorial y él era un fotógrafo independiente. Nos conocimos en los laboratorios, ¿no? En el lugar donde andábamos los fotógrafos. Y bueno, hicimos una amistad y después, en un momento, yo me quedé sin trabajo en realidad y fui a trabajar a la revista Noticias, que era donde José Luis trabajaba, y de alguna manera porque él era un vínculo, digamos, con la revista. Y ahí, bueno, continuamos la relación trabajando juntos y la relación de amistad que se continuó y se fue acrecentando. Era un tipo muy alegre y muy, no quiero decir una palabra porque es un poco muy bromista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que le encantaban hacer chistes y bromas, siempre estaba de buen humor y eso en el trabajo era muy interesante porque, bueno, le pone una cuota, ¿no? Diferente al trabajo. En particular hay una cosa nosotros trabajamos juntos, quiere decir que trabajamos para la misma revista, para la misma editorial, pero se trabaja muy poco juntos en realidad. Dos reporteros no trabajan juntos. Un reportero trabaja con un cronista, con un periodista que es el que luego escribirá la nota, pero los fotógrafos es muy raro que trabajemos juntos, salvo en situaciones de coberturas especiales donde ahí estamos incluso muchos de distintos medios, digamos, de competencia, pero como compañeros de la misma revista, el tiempo que estábamos juntos no era el tiempo laboral, era el tiempo de ocio, digamos, el tiempo que estábamos esperando que se generaran las notas, que se revelaran los rollos, qué sé yo, el tiempo en el que no estábamos trabajando precisamente. Por eso uno generaba un vínculo muy de amistad, porque teníamos mucho tiempo en el trabajo, pero que no trabajábamos, ¿se entiende? ¿No es cierto? Un detalle, por ejemplo, que curioso para quienes no lo conocieron o no tienen muy presente, José Luis nunca hizo fotos digitales por la época, ¿no? O sea, las últimas fotos que él sacó eran fotos con película, con rollo. Aunque la fotografía digital ya existía en el 97, no había una fotografía de alta calidad digital como para las necesidades de las revistas ilustradas como noticias. O sea, en los diarios tenían algo de fotografía digital porque tenían menos calidad, pero las revistas todavía no. La última cámara de José Luis fue una cámara de película. ¿Vos recordás ese día, ese 25 de enero del 97? ¿Cómo te enteraste de su asesinato? Bueno, mira, había ocurrido una cosa particular que José Luis iba a Pinamar desde hacía varios años a cubrir la temporada. Porque en una de las primeras veces que él fue a cubrir la temporada en Pinamar, la conoció a Cristina, que después fue su mujer y la madre de Candela. La conoció en el hotel precisamente donde se alojaba. Eso hizo que José Luis generara un vínculo con Pinamar por la familia de su mujer, y entonces después, cosa que no era habitual, con otros destinos, digamos, él iba todos los años a cubrir la temporada de verano en Pinamar.
para la revista. Iba él y otro fotógrafo más. Un equipo de 4 en realidad, 2 fotógrafos y 2 cronistas. Y a mí, es que yo tenía otra relación con la revista, o sea, una relación laboral, pero diferente. A mí no me gustaba ir a hacer la temporada. Cuestiones de... Me gustaba quedarme en Buenos Aires. En Buenos Aires en verano es lindo para mí, hay menos gente y hay cosas interesantes para hacer desde el punto de vista periodístico, y no ir a la temporada, que es medio como que siempre lo mismo, ¿no? ¿Cierto? A mí no me interesaba. Y él estaba, por otro lado, un poco cansado de ir a Pinamar por eso mismo, porque siempre había que hacer como las mismas historias, ¿no? Pero bueno, él intentaba por todas las maneras de convencerme y no lo logró. Y yo no fui a Pinamar, no fui nunca, no fui esa vez, no fui nunca más. Y bueno, él fue a cubrir la temporada con otra fotógrafa en ese caso, ese año. Y por eso, porque él era como local un poco en Pinamar, ¿no? Después de varios años y de ese vínculo con Cristina. Así que yo estaba en Buenos Aires, el 25 yo estaba en Buenos Aires, y me enteré porque me llamó Cristina a la mañana avisándome de que no sabía lo que pasaba, que parecía que lo habían matado, bueno, todo ese drama que no entendíamos, porque nunca jamás pensamos que estábamos jugando con ese riesgo, ¿no? Me quedo con eso, jugar con el riesgo. ¿Qué pasa cuando uno va a hacer ese tipo de notas? ¿Uno se da cuenta del riesgo que está corriendo o es algo instintivo que uno dice, no, esta foto la tengo que tener, esta toma la quiero? ¿Cómo se trabaja en una situación así? Bueno, en general, la adrenalina, digamos, del trabajo hace que el temor quede un poco de lado, ¿no? Pero en este caso, digamos, lo que estaba haciendo José Luis, que era trabajar sobre el caso de Chabrán y ese tema, que era un tema de la revista, ¿no? No era una foto suelta, una cosa, era un tema que la revista venía trabajando desde hace tiempo, que era investigando quién era Alfredo Chabrán y qué negocios estaba haciendo, y había todo un tema ahí sobre Pinamar y un puerto y bueno, unos negociados con el Estado, que era la especialidad de Chabrán, digamos. Y bueno, era un tema difícil y demás, pero nunca se estaba pensando que estaba arriesgando la vida, ¿no? Te pregunto, después de este asesinato, ¿cómo fue la profesión? ¿Cómo fue? ¿Hubo cambios? ¿Empezaron a replantearse la profesión como fotoperiodistas? ¿Hubo gente que dijo, no, yo esto no lo quiero hacer más, es muy riesgoso? ¿Se tomaron otras precauciones? ¿Qué pasó con eso? Sí, bueno, sí, pasó eso. Pasaron muchas cosas, porque también ocurrió que el asesinato de José Luis fue un poco el fin de una etapa periodística, pero no por el asesinato, sino por otras razones, ¿no? Por los cambios tecnológicos, por la aparición de Internet, por todos los cambios que han surgido en las comunicaciones, que han sido muchísimos y que de alguna manera empezaron en ese momento. Entonces el trauma del asesinato de Cabeza que produjo en el periodismo, incluso en la sociedad también, se mezcló con otras cosas, ¿no? Y por un lado yo te cuento una cuestión personal, digamos. Yo te decía que yo tenía una relación con la revista hasta el asesinato de José Luis, que como freelance, digamos, yo trabajaba para la revista, pero no tenía relación de dependencia, no era un empleado de la revista. Entonces tenía cierta libertad, digamos, en ese trabajo, si se puede decir libertad. José Luis no, José Luis era miembro del staff y estaba full time dedicado a la revista. Yo no. Después del asesinato ocurrieron un montón de cosas en la revista, en la editorial, digamos, y a mí me propusieron ingresar a trabajar
como editor de fotografía. Entonces yo dejé de hacer fotos y empecé a trabajar como editor en la revista Noticias. Esos años posteriores, el asesinato produjo como una explosión en los jóvenes, que había cantidad de chicos que querían ser reporteros gráficos. Nunca había pasado una cosa así. El ejemplo, no sé, la sensación de que había algo ahí interesante para hacer, cierto heroicismo, ¿no? La figura de José Luis como un mártir generó así una especie de interés, ¿no? Por la profesión. Y yo me acuerdo que los viernes, que era el día relajaba, durante un par de años, me acuerdo que los viernes los dedicaba solamente a atender gente, chicos, básicamente jóvenes, que venían a proponerse que querían trabajar en la revista como reportero. ¿Qué cambios hubo en cuanto a la forma de trabajo y los cuidados o las precauciones por las consecuencias, digamos, que podía tener el trabajo? Hubo un poco al principio cierto temor, pero no desapareció, digamos. Siempre el interés, la gana, la pasión por trabajar, por hacer la foto y por encontrar lo que estás buscando supera, digamos, el miedo y bueno, y si tenés mucho miedo no servís para este trabajo. ¿Crees que hubo justicia, que los responsables de este asesinato pagaron, que tuvieron lo que realmente merecían? ¿Crees que la justicia actuó bien? Mirá, el caso se resolvió, digamos, hubo un juicio, hubo condenados, pero lamentablemente simbólico, ¿no? Porque por un lado los condenados están todos libres, los que están vivos, y el condenado potencial, que era Yabrán, se suicidó antes de que pudiera ser juzgado. Así que todo quedó medio en el aire. E incluso yo no estoy convencido 100% que la historia fue así, digamos, que nació de Yabrán y hay otras posibles explicaciones de las cuales tampoco estoy convencido, pero digamos, sigo teniendo dudas acerca de todo el origen del asesinato. Sin duda tenía que ver con estas cosas que son las mafias enquistadas en el Estado. Guillermo, ¿vos crees que este caso se olvidó, que quedó en el olvido, que la gente todavía recuerda esa fotografía de José Luis y el no se olviden de Cabezas? El hecho de que estemos hablando acá prueba de que no se olvidó, o al menos ustedes no se olvidaron. No, yo creo que fue un hecho muy traumático para la sociedad argentina y no se va a olvidar fácilmente. El tema es, y por supuesto nosotros no nos vamos a olvidar, los periodistas y los periodistas en general, ¿no? Porque es otra cosa que me gusta siempre hacer referencia. En términos así anecdóticos, uno dice, bueno, a José Luis lo mataron por una foto que hizo, ¿no? Lo cual es cierto, pero es parcialmente cierto, porque a José Luis lo mataron porque sacó una foto que fue publicada en una revista que venía haciendo una investigación sobre un tema y que tenía una credibilidad importante que hacía que esa publicación tuviese una trascendencia tan grande que fuese una molestia realmente para
para esta gente que te refería. O sea, no es que le quiero quitar mérito a José Luis, ni mucho menos, ¿no? Pero que se entienda que lo que estaba ocurriendo era el trabajo de un grupo periodístico independiente. O sea, era un ejemplo claro de qué es lo que tiene que hacer el periodismo independiente. Y a eso se atacó, no se atacó a José Luis personalmente, digamos, o sea, lo atacó a él personalmente, pero para simbolizar un mensaje al periodismo independiente que investiga y que es fiscal del poder, ¿no? El viejo rol del periodismo, claro, que claro. Es lo que está en crisis hoy, ¿no? Sí, lamentablemente. Está en crisis hoy. Te decía, ¿no? Del tema que le dedicas a tu amigo Balas de Luz, que nos comentes un poquito mientras lo escuchamos también, ¿te parece? Bueno, sí, esa es una canción que yo hice a los 20 años del asesinato, que es muy particular porque yo no hacía canciones ni hacía nada de música, pero bueno, ocurrieron una serie de cosas que me empecé a dedicar, digamos, a la música y a hacer canciones, y esta fue de las primeras cosas que hice y que fue muy, muy sanador para mí, porque era como poner ese dolor y esa tristeza que siempre nos genera el recuerdo del asesinato, no el recuerdo de José Luis, sino el recuerdo del asesinato y de todo ese drama, ponerlo en otro nivel, digamos, transformarlo en otra cosa. Así que, bueno, eso es la canción, y que es como, digamos, algo que a mí me ayudó a elaborar, digamos, ese duelo que es muy largo, ¿no? Los duelos que se hacen públicos, como fue el de José Luis, que se transforman en un duelo social, digamos, personalmente son muy difíciles de superar, porque siempre se vuelve. Mirá, ahora estamos 24 años y volvemos sobre el tema, ¿no? Entonces hay que encontrar maneras de volver y de recordar que no sean dolorosas, como esto duele. Claro que sí. Bueno, un gusto haberte tenido hoy. Seguramente vamos a volver a molestarte en algún otro momento, porque sos una persona que tiene muchas historias para contar y no queremos desaprovecharlas. Agradecemos a la gente de producción que nos facilitó tu contacto, a Mary, y bueno, y también la gente que estuvo hoy aquí en los controles para que esto pudiera ser posible, esta nota. Un gusto haberte tenido, Guillermo, realmente fue muy lindo recordar a Cabezas con vos. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, y quiero cerrar diciendo que Cabezas sigue presente. Cuando hablamos de libertad de expresión, bueno, seguramente se te viene a la mente lo que pasó con José Luis. Cabezas presente. Igualmente, gracias.